Buenas, ¿qué tal? Bien, en este video es material preparado para los alumnos del Colegio Luzuriaga, alumnos de secundaria. En este video vas a encontrar algunos teoremas relacionados a las líneas notables, algunas aplicaciones con respecto a ella y un resumen de lo que se ha hecho anteriormente en esta parte, ¿no? Básicamente es para que recuerden algunos teoremas principales. Bien, iniciamos de la siguiente manera, dando unas recomendaciones previas a lo que vamos a ir indicando, ¿no? Bien, en estas recomendaciones tenemos lavarse las manos por 20 segundos antes y después de coger algo o de utilizar algo. Recuerda mantener siempre la higiene y si se sale de casa, mantener la distancia, no te olvides. Organiza tus horarios para que puedas repasar o estudiar de forma correcta, ¿no? Ten en cuenta que ahora es una modalidad distinta, vamos a estudiar de manera diferente y tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias como se van presentando. Bien, vamos a iniciar recordando justamente algunos teoremas iniciales que ya deben de conocer. En este caso mencionaremos de forma rápida las propiedades básicas con respecto a los triángulos y pasaremos a las líneas notables, que es el tema central del día de hoy. En el primer teorema, como pueden observar, o propiedad, es una propiedad principal donde la suma de los ángulos internos es 180. En la segunda propiedad relacionada con los ángulos externos es la suma 360. En la tercera propiedad, la propiedad con respecto al ángulo exterior, la suma de dos internos, como puedes observar, por ejemplo, alfa y teta es igual al x, o alfa con omega es igual a y, ¿no? Dos internos me da un externo, ya sea en la posición de alfa con teta para el x o alfa con omega para el y. Luego tienes una cuarta propiedad que también deben de recordar, es el teorema de existencia de triángulo. Este teorema relaciona los lados, recuerda. Un lado es mayor que la diferencia y a la vez es menor que la suma, no te olvides, ¿no? Teorema de existencia. Tenemos aquí otra propiedad que es muy importante tenerlo en cuenta, donde la suma de estos dos ángulos internos de forma seguida es igual a la suma de estos dos ángulos externos de forma seguida, ¿no? Alguno dirá, profe, pero ¿y este no es un triángulo? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Bueno, si ustedes prolongan, por ejemplo, CB hacia la parte de abajo y prolongan DA hacia la parte de izquierda, formarán justamente dos triángulos. Y utilizando los teoremas que están previos a él, se llega a la conclusión o a la demostración que X más Y es igual a A más B, ¿no? Entonces sí tiene que ver con el triángulo, solamente que esta de alguna manera no completa la figura, ¿no? Muy bien, en la siguiente figura, bueno, esa es más conocida, la suma de los opuestos internos es igual a la suma de los opuestos externos. Es muy similar a esta, la diferencia es que ellas dos son de vértices seguidos y estos son vértices opuestos, ¿no? Entonces es muy similar, hay que tener en cuenta ese detalle ahí. Bueno, y tenemos ahí otra propiedad más, bueno, en algunos libros la conocen con la propiedad del boomerang. La suma de los ángulos internos en este caso es igual al externo, que está representado por X, ¿no? Que es en esta parte de acá. Muy bien, esas son algunas propiedades obviamente que ya anteriormente se han ido estudiando y que seguramente ustedes han ido practicando de forma correcta. Muy bien, el tema central es el que corresponde el día de hoy, es el de líneas notables. Muy bien, en el caso de las líneas notables básicamente son 5 las líneas notables que vamos a estudiar. De alguna manera vamos a ver primero la línea más general, en este caso la que nosotros conocemos como la seviana. Dice que es el segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto o su prolongación, nos dice. ¿Ya? Es el segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto o su prolongación. En este gráfico, por ejemplo, para que se pueda entender, la línea BP está dentro de la figura del triángulo ABC y en el siguiente gráfico la línea BP está exterior o en la parte de afuera. Entonces justamente las dos son sevianas, pero para poder diferenciar una de la otra
Esta se conoce como Ceviana o también le llaman Ceviana interior. Y la otra sí se especifica Ceviana exterior. Muy bien. De aquí vienen los casos particulares. La mediana, por ejemplo. Dice que es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. O sea, es como una Ceviana, sí, pero tiene algo en particular, el cual justamente observen el gráfico. En este gráfico pueden ver que la línea BM está dividiendo al lado en dos partes iguales. ¿Ya? Dos partes iguales. Entonces la mediana es ese segmento que divide a este lado en partes iguales. Muy bien. Profe, siempre la mediana va a ser de B hasta abajo, no puede ser de A también o puede ser de C. Pero si llega hacia el lado opuesto, justo en el punto medio, entonces se llamará una mediana. ¿No? Se llama mediana. Más adelante vamos a ver un tema que se llama puntos notables, donde ahí también vamos a recordar todas estas líneas. Pero por ahora, con una línea es suficiente para ya saber algunas características que se van a ir cumpliendo. La siguiente línea notable es lo que llamamos la altura. Es un segmento perpendicular a un lado trazado desde el vértice opuesto a dicho lado. El pie de la perpendicular pertenece a la recta, dice, ¿no? Que tiene dicho lado. ¿Cómo se entiende eso de perpendicular? Recuerda que perpendicular significa que forman dos líneas que forman 90 grados, no te olvides. Observando este gráfico que está aquí, el triángulo ABC, por ejemplo, la altura BH es esta. El punto H se llama pie de la perpendicular, donde llega justamente la línea al lado AC, ahí le llaman pie de la perpendicular. Noten la posición de esta altura está dentro de la figura, de la siguiente está fuera y de la última coincide con su lado. Eso depende del triángulo que nosotros tengamos. En el primero, como pueden ver, es un triángulo acutángulo. En el segundo pueden observar que es un triángulo obtusángulo. Y en el tercero es un triángulo rectángulo. Entonces, según el tipo de triángulo, la posición de la altura puede cambiar. Eso hay que tenerlo en cuenta para algunos ejercicios donde te puedan mencionar justamente ahí. ¿Ya? Profe, si el problema no menciona, ¿qué hago? Bueno, si el problema no menciona nada, se asume que es un triángulo acutángulo, ¿ya? Salvo que con los datos se compruebe lo contrario. Pero si no, se asume que es un triángulo acutángulo. Muy bien, la siguiente línea en este caso es una recta ya. En este caso es una recta. Ya esto no es una ceviana. Las cevianas serían la mediana y la altura sí son cevianas, pero la mediatriz no es una ceviana, es una recta, que dice perpendicular y que contiene el punto medio de dicho lado. En este caso noten que el triángulo ABC se ha trazado una recta, la cual es perpendicular con el lado AC. Y este además lo está dividiendo en dos partes iguales. Eso es lo que deben tener en cuenta. Entonces la mediatriz es perpendicular al lado y lo divide en dos partes iguales. ¿Ya? Esa es la mediatriz. En la siguiente línea notable, la última por cierto, es la bisectriz. La bisectriz dice es una ceviana interior o exterior que biseca. Profe, ¿qué es eso de biseca? Recuerda, biseca es aquella que divide en dos partes iguales. ¿Ya? En dos partes iguales. En este caso, por ejemplo, veamos el gráfico. La línea que pueden observar BD divide al ángulo interior en dos partes iguales. Eso se llama bisecar. Y entonces quiere decir que la línea BD es la llamada bisectriz. Como está dentro de la figura, se llamará bisectriz interior. ¿No? Si está dentro de la figura, es bisectriz interior. Veamos el siguiente gráfico. Tenemos al triángulo y la línea BD es bisectriz pero exterior. ¿Cómo sé que es bisectriz exterior? Porque veo que la línea divide al ángulo en dos partes iguales, que es phi. Entonces por eso es bisectriz exterior en el gráfico. ¿Ya? Eso lo vamos a tener en cuenta. Una observación muy importante que deben de tener en cuenta también es para un triángulo isósceles. En un triángulo isósceles tiene algo muy particular. Lo particular es lo siguiente, que cuando tú trazas la altura en un triángulo isósceles hacia la base, esta es la base, la parte de abajo a la base, esa altura también se puede llamar mediana, se llama bisectriz, se llama mediatriz. O sea, es todas las líneas notables al mismo tiempo. Por eso que se observa que este es alfa, o perdón, este es teta y el también es teta. Se observa también que estas dos partes son iguales. Se comporta como una mediana.
y obviamente también se comporta como una mediatriz porque hay un ángulo en 90 grados y forma 90 grados, ¿no? Perdón, hay un ángulo en 90 grados y lo divide en dos partes iguales, que era justamente la propiedad de la mediatriz, ¿no? Noten eso. Ahí está. Noten que la mediatriz cumplía esa función, ¿sí? Cumplía la función que está ahí. Muy bien. A ver, veamos algunos teoremas, básicamente con los que viene a ser la bisectriz. Estos teoremas relacionados a la bisectriz interior-exterior, por ejemplo, en el primero, la bisectriz interior con otra bisectriz interior forma un ángulo X. Ese ángulo X, que es la formada por las dos bisectrices internas, es 90 más la mitad de él, dice. Y en el otro caso, dos bisectrices exteriores, el ángulo exterior es 90 menos la mitad de él. Y eso se puede observar acá. Y la última es dos bisectrices exteriores, o perdón, una bisectriz interior con una bisectriz exterior. Interior con exterior. El ángulo formado entre ellas es 90 o la mitad del tercero. Entonces tenemos la primera, dos bisectrices interiores. El ángulo formado 90 más la mitad. La segunda, dos bisectrices exteriores. El ángulo formado 90 menos la mitad. En esta tenemos interior con exterior. El ángulo formado solamente la mitad de él. Solo la mitad. Veamos una adicional. En este gráfico notemos que es una figura que hace un momento hemos mencionado como propiedad de la mariposa, algo así. Pero vemos que aquí hay una bisectriz, aquí hay una bisectriz y él está formado por las dos bisectrices. ¿Qué relación tiene con este A y B? Bien, este ángulo formado por las dos bisectrices exteriores o por las dos bisectrices de estos vértices se obtiene como la suma entre dos. Esa es una de las propiedades entonces que hay que tener en cuenta para algunos problemas. Muy bien. Veamos entonces algunos problemas. Problema del boletín que ustedes trabajan, que está ubicado en la página número 5. Ahí está. Tenemos la pregunta número 2. A ver, en la pregunta número 2 pueden notar, dice calcule el valor de x. En el gráfico hay dos variables más, hay alfa y teta. Muy bien, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a buscar la forma más fácil que se puede hacer en esta parte. A ver, agrandamos un poco el gráfico y vamos a hacerlo así. Ya, noten lo siguiente. Lo que voy a hacer es prolongar este lado de acá, hacia abajo, y se va a formar un triángulo, donde 50 está dentro, 30 está dentro. Entonces la suma de los dos que están dentro me va a dar el de afuera. Y eso lo vamos a anotar acá. Recuerda que la pregunta es X. Ahí está. Listo. Ahí está. 50 más 30, 80. Profe, ¿para qué he hecho esto? Observa este triangulito que se formó acá. En este triangulito que se ha formado aquí abajo, esta línea es bisectriz exterior y esta línea también es bisectriz exterior. Entonces son dos bisectrices exteriores y es justamente una propiedad que acabamos de mencionar. Vamos a suponer que este es C, A y B. Entonces, en este triángulo ABC se cumple la propiedad que acabamos de mencionar. ¿Cuál es la propiedad que hemos mencionado? Que el ángulo entre las dos bisectrices exteriores, o sea, en este caso X, es 90 menos el que está frente a él. Entonces sería 90 menos 80 entre 2. Y obviamente eso al final nos va a dar 50.
Listo, y esa es la forma. Esa es la forma más rápida en todo caso, utilizando la propiedad que acabamos de mencionar. A ver, siguiendo con las preguntas de tu boletín, pregunta número 5, observando la figura. A ver, ¿qué propiedad podríamos usar en este caso? Vamos a dibujar un poco más grande. Lo que vamos a hacer en este gráfico es algo parecido a la pregunta 2. Vamos a alargar las líneas, esta línea con esta otra de aquí, de tal modo que vamos a formar la figura con las bisectrices. ¿Ya? Vamos a prolongar las bisectrices. Esta es una bisectriz y esta también es una bisectriz. Entonces lo prolongamos de tal modo que estas se van a formar por acá. Ahí está. Profe, ¿cómo sabe que esto es bisectriz? Porque estas marcas me indican que son iguales, lo mismo que él. Entonces ya formé aquí, al prolongar, un triángulo más. Ahora lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a poner algunos vértices, en este caso A, B y C. Y vamos a ubicar de forma correcta los ángulos. Ahora el X vamos a usar opuestos por el vértice. Y aquí a teta. No sé cuánto vale, obviamente, todavía. Pero se puede saber sí, porque voy a usar la misma propiedad que usé en esta pregunta anterior. El ángulo entre las dos bisectrices exteriores, o sea, en este caso teta, es 90 menos la mitad de 60, el que está frente a él, recuerda. Entonces, haciendo esa diferencia, teta vale 60 al final. ¿Por qué? Recuerda que él es 30, 90 menos 30 es 60. Una vez que yo sé el valor de teta, ya puedo obtener el x en el triángulo ABC que está en la parte que se ha formado. La suma de estos tres debe ser, recuerda, 180. Como teta es 60, entonces al final x tiene que ser 60 necesariamente, ¿no? Para que se cumpla justamente la igualdad que la suma es 180. Entonces así sería la solución. Esa es la pregunta 6 de tu boletín. ¿Sí? Mira, esa es la pregunta de boletín. A ver, sigamos. Pregunta de tu boletín. Seguimos con la pregunta de tu boletín. Seguimos con la pregunta de tu boletín. Pregunta 21. En la figura nos dice que debemos calcular x. Ahora, profe, pero ¿y también esta teta? Ya, no te preocupes, porque al final lo vamos a utilizar. ¿No? A ver, un poco más grande. Yo me doy cuenta que esta es una bisectriz para el triangulito rectángulo que está aquí a la izquierda. Esta es una bisectriz y él también lo es. Entonces había una propiedad con la bisectriz interior y exterior, que recuerda, x era la mitad de él, ¿sí o no? O sea, yo necesito saber cuánto vale teta. Si no sé cuánto vale teta, no voy a poder hacer. Ahora, profe, ¿cómo va a ser para calcular teta? Bien, eso está fácil en realidad, no está muy difícil. Lo único que tienes que recordar o tienes que darte cuenta, ¿no? Es que aquí este teta va a llegar a ser igual a él. Ahí está. Esto es lo que vas a recordar para utilizar y calcular x. Pero primero necesitamos calcular teta. Entonces, ahí está. Profe, ¿por qué él es teta? ¿Por qué él le ha puesto teta? Ya, muy bien. Eso está fácil, mira. Supongamos que acá le pones beta. Entonces tú dices, teta y beta completan 90. En este triángulo rectángulo de acá. Si él es beta y él es 90, entonces se tiene que ser teta. Profe, ¿por qué? Porque beta y teta debe darme este 90. Por eso que él tiene que ser teta. Listo, con eso ya está sencillo. Solamente tienes que mirar aquí abajo. Ellos deben de sumar 180. Y si ellos deben de sumar 180, entonces teta debe ser ¿cuánto? Teta debe ser 30 grados. Si teta debe ser 30 grados, utilizo mi propiedad. Justo está igualito, las mismas variables. Entonces x al final debe ser teta entre 2, o sea, 30 entre 2. Y eso me da como respuesta al final
En este caso a 15, ¿no? Me da a 15 como respuesta final. Muy bien, y esa sería la solución de la pregunta. Entonces, 21, estamos trabajando en tu boletín, ya es de tu boletín. A ver, veamos la pregunta 22. En la pregunta 22 de tu boletín, observa, pregunta 22, el gráfico ya no está tan sencillo que digamos. No está tan sencillo. Pero no te preocupes, es cuestión de que sepas utilizar correctamente las variables y el gráfico. Ahí está, lo vamos a agrandar un poquito más el gráfico y vamos a tener en cuenta los detalles. Profe, ¿qué detalles debe tener en cuenta? Por ejemplo, un detalle, antes que te olvides, es que la suma m con n es 105. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que ustedes, por ejemplo, deben observar el gráfico y tratar de encontrar una figura donde aparezca mn con una propiedad que ustedes de repente ya recuerden. Y eso está en el dibujo en realidad. Y eso se ve claramente en el dibujo. ¿Dónde se observa esa figura? ¿O dónde se observa es el gráfico donde yo puedo usar mn? Aquí. A ver, para que lo noten. Acá. En esta partecita de acá. En esta figura que está aquí, se cumple que m más n justo coincide con el dato, ¿ves? Justo coincide. M más n es igual a x más el... Ahí está el detalle. Este angulito de acá no lo sé. Entonces tengo que hacer de una manera. Profe, ¿qué hago? ¿Le pongo una letra? Sí puedes ponerle una letra. Obviamente ninguna de las que están ahí ya tienes que usar, tienes otra letra. O bien le pones una letra, o si no, miras este triángulo donde justamente está aquí, en el medio, por decirlo así, en él. La suma de alfa y beta, debe ser este angulito, justo lo que yo quería ponerle una letra, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ojo, no te olvides que la pregunta es X, ¿ah? No te olvides. Ya, ahora, alfa más beta, ¿te das cuenta? Alfa más beta, la suma está acá. Listo. Viendo esta figura justamente que está aquí, la parte pequeña, es la propiedad que acabo de mencionar, ¿no? Es la propiedad que te he mencionado. Profe, ¿y esta propiedad que está aquí, la que está poniendo, qué es? Ah, esta propiedad que está aquí es el triángulo que está en esta forma o en esa posición. Acá. Esta es una bisectriz interior y esta también es interior. Pero, esto es dos veces la propiedad, profe. Sí, porque vemos en la figura que está aquí a la derecha también, acá, y ocurre lo mismo. Interior, este sería interior y este también sería interior para este triángulo de acá. Ah, ya, mira qué interesante. La misma propiedad se puede usar dos veces en este triángulo y en este otro, ¿ves? Listo. A ver, más o menos ya tenemos la idea de qué podemos hacer. Primero, ¿qué dijimos? Que tendremos esta figurita de acá, de acá, de acá, donde dijimos que alfa y beta sumaba este angulito de acá. Luego hemos tenido la idea justamente de la bisectriz. Profe, ¿por qué he puesto 2M? Claro, porque este triángulo, si puedes observar, en este triángulo tienes a 2M justamente en la parte del ángulo entre las dos. Este 2M viene acá. Ahí, 2M. Y este angulito es justamente esta propiedad. El X es como si fuera el 2M, por eso está ahí. 90 más la mitad. 90 más la mitad de él, no, profe. De él no. En este caso sería de él nada más. De B o de beta. De él. Por eso dice 90 más beta menos. Ah, ya. Y lo mismo voy a hacer para el otro, mira, para este de acá. Este angulito que está aquí
este de acá sería 2 veces n. Ah, ya, profe. Entonces, ¿la misma propiedad? Sí, la misma propiedad. Ahí está. 2n es igual a 90 más alfa medios. Si tú sumas las dos ecuaciones, obviamente factorizas el número 2, queda esto. Listo. Profe, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, reemplaza. ¿Qué reemplazo, profe? Esto de acá. Recuerda que m más n era 105. Entonces, si tú reemplazas 105, ahí vas a tener justamente a él. ¿Ya? Si tú reemplazas sería 210. ¿Ya? Multiplicas por 2 sale 210. Menos 180 queda 30. Entonces, al pasar a multiplicar este 2, quedaría 60. Ya tienes alfa y beta. Profe, pero yo quería x. No te preocupes. Otra vez vas a usar el m más n. Pero ¿dónde vas a usar el m más n otra vez? Aquí, mira. En esta figura de acá. Ahí. ¿Ves? Ahí. ¿Qué se cumple en esa figura? Bueno, m más n, los opuestos frente a frente, es igual a x más alfa más beta. Los opuestos que están frente a frente en la parte de afuera. Listo. Facilito, ¿no? M más n, ¿cuánto es? ¿Cuánto es m más n? M más n, 105. ¿Y cuánto es alfa más beta? M más n, 105 va acá. Alfa más beta es 60. Entonces sería al final la resta de los dos. Y te daría 45. Esa es la forma. ¿Ya? Esa es la manera. A ver, veamos un par de ejercicios más. A ver. Pregunta número 14. A ver. Pregunta número 14. Sí, pregunta 14. Resolución. Resolución. Aunque esta es la pregunta, me parece que es la pregunta número 13, me parece, que es de tu boletín. Estamos trabajando con tu boletín, ¿no? Estamos trabajando con tu boletín. Esa es la pregunta 13, si mal no me equivoco. Ahí está. Pregunta número 13. Dice, calcule X, ¿ya? Calcule X si AF es igual a BF más BC. AF, esta parte de abajo, es la suma de BF más BC. Muy bien. Voy a dibujarlo más grande para que se note, ¿ya? Vamos a colocar las letras en cada segmento que menciona. A BF le voy a poner A, a BC le voy a poner B. Entonces AF sería la suma de los dos, A más B. Listo. Profe, ¿qué va a hacer ahora? Bien, en este tipo de problemas la idea es trazar una línea. O puede ser dos, dependiendo. Pero en estos casos vamos a empezar con una al menos. Primero, date cuenta. Si tú sumas ellos dos, la suma de ellos dos es 132. Entonces tú puedes completar este ángulo de acá. Si tú completas el ángulo que está faltando, eso es 48. Y eso es muy importante haberte dado cuenta porque por lo siguiente, los ángulos están de 1 a 2. En un problema o problemas que puedas tener de repente cuando practicas, cuando tú encuentras una relación de 1 a 2, hay algunos criterios que puedes tener en cuenta. Por ejemplo, un criterio es trazar una línea por acá adentro y hacer que este 108 se divida en dos números conocidos. Lo mismo puedes hacer por acá afuera. Por acá. Cuando yo digo dos números conocidos, me refiero, por ejemplo, que cuando yo divido esa línea de acá, trazo una línea por acá adentro de repente, a una parte le puedo colocar 24
Y obviamente el otro que queda es la diferencia, ¿no? Que sería, si acá le coloco 24, entonces acá tendría que ser 84. Al final sigue sumando 108. Pero ¿qué se gana cuando se coloca un 24 de repente? Como acá hay otro 24, entonces se forma un isósceles. Pero eso sería si es que en otro problema, porque aquí el dato está por acá. Entonces como que de repente no conviene. ¿Qué es lo que voy a hacer? La misma idea, trazar una línea y colocar un ángulo. En este caso, por ejemplo, voy a trazar la línea BN. Pero esa línea BN no va a ser cualquier línea. Esta línea va a cumplir una condición que yo le voy a dar. Profe, ¿qué condición usted le va a dar? Voy a decir, por ejemplo, que el ángulo en N mida 24. Si en el ángulo en N mide 24, necesariamente acá tiene que ser 24. Profe, ¿por qué tiene que ser 24 acá? Porque la suma de dos internos me da el externo. Por eso tiene que ser 24 también. Ah, ya. Entonces, como hay dos 24, debe haber dos lados iguales. En este caso, un isósceles. Y ese isósceles es justamente de lo siguiente, mira. Profe, hay un 24 aquí, un 24 aquí. Este B es igual a este B. Alguno dirá, profe, yo he visto el otro isósceles. Claro, aquí hay otro isósceles, mira. Aquí también hay otro isósceles, ¿ves? Ah, ya. Entonces, este A, este lado que mide A, también tendría que repetirse abajo, ¿ves? Ahí está. O sea, al final hemos obtenido dos triángulos isósceles. Hemos obtenido dos triángulos isósceles. Pero si NF mide A, esta parte mide A, y yo sé que este es A más B, entonces necesariamente lo que está aquí al costado debe ser B, pues, para que la suma siga siendo A más B, que es dato de problema. Ah, ya, profe, entonces ya está fácil ya. Porque si él es B, y yo me doy cuenta que aquí también ya era B, entonces este triángulo, otro isósceles más. Ah, ya, con eso está fácil, porque si no, tenemos al X acá arriba. Al frente de este B, aquí abajo está el X, ¿ves? Al frente de este B, entonces tiene que ser acá arriba X. Y ya está. ¿Qué se hace ahora luego? Que la suma de 2x, x con x, ¿no? La suma de x con x debe ser igual a ¿quién? A 24. Conclusión. X vale 2. ¿Ya está? Y esa queda la respuesta. A ver, siguiente ejercicio. A ver, uno de los últimos ya. A ver, dice, sobre un cateto AB de un triángulo rectangular ABC recto en B, se construye exteriormente el triángulo ABP. A ver, primero dibujamos un triángulo rectángulo. Ese es lo primero. Ahí está. Los vértices tienen que ser ABC, no te olvides. Ahí está. Dice que exteriormente se ubica el triángulo APB. Exteriormente se ubica el triángulo APB. Pero dice sobre el cateto AB, o sea, con respecto de él. Porque yo puedo dibujar el triángulo APB por acá, APB, o puede ser así también, APB, por acá. Pero dice sobre, o sea, por acá. Sobre este cateto tiene que ser. Ah, ya, entonces vamos a ubicar el punto. Ahí está. Vamos a formar el triángulo. Listo. Este es el triángulo que menciona. APB. APB. Ahí está. Dice que BP es igual a AB e igual a ABC. Y te piden el ángulo CPA. Muy bien, ahí está. BC igual con AB e igual con BP. Listo. Piden CPA. Ahí está. CPA. X le estoy llamando. A ver, muchachitos. A ver, jovencitos. Está facilito, mira. Miren el triángulo PBC. Ahí está. PBC, PBC. Esta parte de aquí. PBC. Como este lado es igual con este lado,
entonces el ángulo que yo pongo aquí debe ser igual al que está acá. Obviamente no puede ser X porque X es la pregunta. Tiene que ser otra letra. Teta. Y acá también teta. Teta y teta. Teta y teta. Muy bien. Ese es el isósceles. ¿Ah? Pero hay otro isósceles. Acá. Correcto. Este lado de aquí igual con este lado de aquí. X más teta. X más teta. Entonces ahora utilizas la propiedad del boomerang o mariposa, como la quieran llamar, ¿no? Puedes usar este de acá. Ahí está. X más teta es igual a 90 más teta. Y con eso sale 45. Muy bien. Esa sería la solución de la pregunta entonces 2. Ahí está. Muy bien, jovencitos. Entonces aquí vamos a tener los ejercicios que ustedes van a ir practicando, desarrollando y enviando para poder ver cómo está su avance, ¿no? Ahí tenemos algunos ejercicios con las propiedades que hemos mencionado. Tranquilamente pueden ir desarrollando todos estos ejercicios. Por ejemplo, en la pregunta 3, ¿cuál es la idea? Así repito nada más. Esto se prolonga hacia abajo y hacia abajo, ¿no? Y se forma justamente una de las propiedades que hemos mencionado. Y así, las otras también es muy parecido a lo que hemos hecho. O sea, mejor dicho, todas las líneas notables que hemos mencionado, están acá. Entonces, solo tienes que leer las características, ver las propiedades y utilizarlas correctamente. Muy bien, jóvenes, entonces no te olvides, siempre debes ir practicando para que estés siempre recordando y con ello puedas ir avanzando de una forma correcta. Bien, entonces con esto terminamos. Tenemos en la siguiente clase un nuevo video con el cual vamos a ir completando la última parte de líneas notables, que ya son la parte de como un resumen y una propiedades adicionales, ¿no? Casos particulares. Bien, hasta una próxima oportunidad a todos.